¿Tú quieres saber si eres una virgen imprudente? Bueno, pues ¿crees en Dios? Bien. ¿Dices que eres cristiano? Muy bien. Entonces ahora vamos a ver si eres imprudente o si eres prudente. Las prudentes se dedican... Primeramente tenemos que ver lo que significa virgen. Dice virgen. Virgen es que no te contaminas, que no has sido profanada, que no has sido... ¿Qué es una mujer virgen? Una mujer virgen es una persona que no ha profanado su cuerpo con otra persona, es decir, que no ha mantenido relación sexual, ¿verdad? Pues cuando habla de la virgen se refiere de los que tienen que separarse del mundo para no contaminarse, porque ciertamente cuando una persona recibe el Espíritu Santo, entonces todos sus pecados son perdonados, ¿verdad? Cuando una persona se arrepiente de sus pecados, acepta al Señor Jesús, entonces todos los pecados son, todas las cosas que ha hecho en su vida, aunque sean abominables, aunque sea lo peor de lo peor, son perdonadas, ¿no? Entonces él se convierte en una virgen, porque ha vuelto a nacer. Entonces cuando vuelve a nacer, estás como puro, ¿no? Todo ha sido limpiado y entras en un nuevo estado, ¿no? En el estado de la nueva criatura. Pero eso no significa que vayas a ser salvo. Eso no significa que de verdad vayas a ser salvo. Significa que has tenido una intervención divina en tu vida. De repente te has arrepentido de los pecados, te han dado el Espíritu Santo, pero ahora tú tienes que ser una virgen prudente. No tienes que dejar que tu aceite se acabe. Entonces las prudentes son las que están verdaderamente en comunión con el Señor, son las que no se contaminan con las cosas del mundo, son las que cumplen 2 Corintios 6, cuando dice el Señor que te tienes que separar de los incrédulos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión a la luz con las tinieblas, y qué concordancia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos del Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré por vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Dice el Señor Dios Todopoderoso. ¿Por qué este pasaje no lo coge? ¿Por qué este no lo coge y luego otro a su conveniencia sí? Porque la mayoría de los que se hacen llamar cristianos no son cristianos verdaderos, son vírgenes imprudentes, y otros que no llegan ni siquiera ni a vírgenes imprudentes, sino que son simplemente sepulcros blanqueados. Porque dentro del mundo religioso no solamente hay vírgenes imprudentes, la virgen imprudente es la que recibió el Espíritu Santo, pero no lo llenó, no lo preservó y se le apagó. Eso es la virgen imprudente. Y luego están los sepulcros blanqueados, que eso ni siquiera llegaron ni a volver a nacer, 15 años. Pero ahora estamos hablando de la virgen imprudente y de la prudente. Entonces la prudente es la que se encarga de que su aceite no se gaste, la que se separa de los incrédulos, la que no tiene contacto con los marcados que están propagando las plagas del libro de Apocalipsis, los que ya no tienen salvación, los que han modificado su ADN, es decir, los mutantes. Entonces, eso es lo que hace una virgen prudente. Cumple la voluntad de Dios, se aparta del mal, está en comunión con el Señor, y le ha echado, para que nos entendamos, la persiana, le ha echado a todas las cosas del mundo. Sí, el mundo, porque lo dice la Biblia, ¿no? ¿Por qué esas personas que dicen que se apoyan en ese versículo de Romanos, que no saben discernirlo ni siquiera, se piensan que tienes que someterte a cualquier cosa que te diga el gobierno de la bestia del fin del mundo? ¿Por qué no se cogen también a otros pasajes como dice, no ames al mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque los deseos de la carne, los deseos del ojo y la vanagloria de la vida no proceden de Dios, sino del mundo? ¿Por qué no se cogen a ese también como se cogieron al otro? ¿Por qué no se cogen también al que dice, niégate a ti mismo, coge la cruz y sígueme? ¿Por qué no se cogen, sino que se cogen solamente a lo que a ellos les convenga para seguir en el sistema de la bestia? Bien, pues una virgen prudente jamás haría eso. Una virgen prudente coge toda la palabra de Dios, incluso las cosas que les resulten muy difíciles de cumplir, y se esfuerza por cumplir la voluntad de Dios. Esa es la virgen prudente.
La imprudente es la que recibió el Espíritu Santo, se convirtió en recipiente de ese aceite, pero lo apagó. ¿Lo apagó de qué manera? Pues porque no estuvo en la vid verdadera, no quiso, no buscó al Señor con todo su corazón y con toda su mente, sino que simplemente recibió el Espíritu y fue vencida por la tentación, fue vencido por el mundo porque no tenía raíz verdaderamente en sí mismo. Entonces la virgen imprudente es la que se queda a oscuras. Eso es lo que significa esta parábola. Virgen prudente, virgen imprudente. ¿Y qué es lo que le pasa a la virgen imprudente? Que se queda fuera. Se queda fuera. No puede ser salva la virgen imprudente. Por mucho que diga creo en Jesús, por mucho que te ponga un versículo, por mucho que... no puede ser salva la virgen imprudente. Porque al reino de Dios no entra nada que haga inmundicia o abominación o mentira. Y vemos como hay muchas personas que pudieron empezar bien, pero acabaron muy mal. ¿Sabes por qué? Empezaron muy bien y acabaron muy mal. Porque fueron vírgenes imprudentes. Entonces la virgen imprudente no puede entrar a la protección de Dios que hay en el fin del mundo. No puede entrar ni en la protección ni en la salvación. Por eso se quedan aporreando fuera y no pueden entrar.